Estuvimos pidiendo a algunos de ustedes unas pequeñas palabras para empezar a hacer una promoción que vamos a sacar en octubre. Estuve viendo los grandes actores que tenemos por aquí, las grandes actrices que tenemos por aquí. Así que bueno, muchas gracias por ayudarnos con esto. Ay, yo no he podido hacerlo todavía eso. No, pero lo hicimos en Capital Federal con alguna gente que se acercó Sí, sí. allí a Capital, digamos, pero así que quédate tranquila. Bien, bien. Bueno, ¿les parece que estemos comenzando nuestra última Re preocupado por lo clase? que está pasado en Plaza, en el Mienpo y Mascardi, saben, ¿no? El gobierno atropellando a los pueblos originarios. Por eso estoy viendo esto, perdonen. Quizás esté atendiendo con la cabeza un poco en otro lado. Estoy en la Secretaría de Pueblos Originarios de la APDH y hay 2 niños perdidos, atropellándolos, viste, a los tiros, buscándolos. Un gobierno de Río Negro que digamos, se pone del lado de Lewis para defenderlo contra bueno, dice que va a pedir una revisión judicial a favor de Lewis en contra del acceso al lago escondido, y la misma gobernadora insta al gobierno nacional para que traiga acá el comando y un montón de fuerzas armadas, camiones, hidrantes, llegaron a Bariloche para patotear al pueblo originario ahí. Disculpen, no hablo más de eso. No, y entiendo que es una mezcla entre preocupación, impotencia y malestar profundo que te conmueve y además que sos un actor importante en todo esto, importante en el sentido de presente, ¿no? De estar allí. Y es muy bueno que parte de nuestra práctica esté comprometida tan territorialmente, ¿no? De eso se trata, ¿no? Ya sabemos que los impactos globales son muy difíciles de lograr de hacer, pero los impactos territoriales se transforman en buenas posibilidades de transformación, o al menos se transforman en buenos espacios de testimonio y de trabajo con la gente, ¿no? Así que, lejos de pedir perdón, entendemos que si estás con tu cabeza, con tu corazón, atendiendo eso, digamos, ¿no? En tal caso, te agradecemos que quieras también estar con nosotros. Es paradójico porque ahora tenemos que hablar de la plenitud de vida, la plenitud de gozo, y parecería como, como el otro lado de la... Pero la vida también tiene estas idas y ven, ¿no? Sí, pero a la vez vos vieras, poder vivir en la naturaleza como viven ellos, pueblos originarios, es un punto de acceso a vivir en gozo. Así es, así es. Seguramente esa armonía, porque tiene que ver con parte de lo que vamos a conversar hoy, esa armonía con la creación, con la naturaleza, con ese entorno, es parte fundamental de lo que es la plenitud, digamos, de gozo, la plenitud de vida. Bien, comienzo por el mismo lugar que he comenzado los otros temas, y es bueno, en esta ocasión estuve conversando con Elba Somoza. Elba Somoza hace muy poquito es pastora, pero nombrada institucionalmente. Su tarea pastoral es desde mucho antes que la institución la reconociera. Como suele pasar muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Uno no es pastor cuando la institución te reconoce, uno es pastor cuando el Señor te llama y empieza
de alguna manera ejercer esa tarea, desde la vocación, desde el amor y desde la obediencia plena al Espíritu, a ese llamado, ¿no? Y es una persona que conozco hace unos 15 años, pero me parece una persona muy cálida, muy honesta con su fe. Pueden gustar algunas tintes más, menos, pero eso tiene que ver con los matices de cómo uno lo manifiesta. Pero hay una honestidad y una sencillez plena en ese compartir. Como también hay, es una persona que habló muy poco de todo lo que hace y trabaja con situaciones, especialmente trabajó mucho en situaciones de abuso. Ha sido eso un poco su tarea. Lo dijo así al pasar, pero ha trabajado mucho con situaciones de abuso y tiene una sensibilidad, claro, sí, ella publicó algo sobre sanidad en las relaciones familiares, Alicia, y tiene una sensibilidad muy enorme para poder acompañar a las personas y no quedarse en lo melodramático, sino ayudándola a poder ver otra historia de vida, aquella para la cual Dios la convocó. Y me gusta algo de lo que ella dice y lo empiezo a compartir desde ahí, esto de los comienzos no elegidos, ¿no? No sé si alguno pudo percatar esa frase o anotar esa frase, y este tema de los comienzos no elegidos. Y yo, eso no está en un texto puro, esto va saliendo de la misma narración, de la misma expresión de la conversación que vamos teniendo. Y piénsense ustedes en su propia historia. ¿Cuántos comienzos no elegidos han tenido? ¿Sí? El nacimiento. Exactamente, ¿no? Ese quizás es el más notorio, pero permanentemente hay algunos que tienen más brillos que otros o son más significativos para nosotros que otros nuevos comienzos no elegidos, ¿no? Y esto de no elegidos significa como que aparece algo que si fuese por nosotros no hubiésemos hecho el camino de esa manera, pero las circunstancias, las avatares de la vida, el momento de nuestra vida, hace que un comienzo quizás no elegido de esa manera se transforme luego sí en un comienzo elegido. Claro, así, sanando las heridas del alma fue una de las cosas que ya ha trabajado fuertemente Sergio. Y digo en estos comienzos no elegidos, pero no solamente quedemos anclados en la posibilidad de pensarlo en forma personal, que ya tiene su riqueza y uno podría hacer casi una reunión de corazones abiertos y de oración mutua de, che, ¿qué comienzos no elegidos ha tenido tu vida? Y seguramente aquello que compartamos va a ser en esos corazones abiertos una reunión de grandísima bendición, esos momentos que yo los llevaría al lado del espacio de un retiro, ¿no? De un retiro que nutre nuestra fe, que retroalimenta nuestro caminar espiritual, que fortalece nuestra vida y que seguramente también da testimonio a aquellos con que hemos compartido ese espacio de retiro de corazones abiertos, repensando los comienzos no elegidos. Pero digo, no nos quedemos anclados solamente a una posibilidad personal, sino nuestras comunidades de fe, nuestras congregaciones, donde participamos habitualmente de nuestra vida de fe junto con nuestras hermanas y nuestros hermanos. ¿Han tenido nuevos comienzos no elegidos? Lo que estamos viviendo en nuestras congregaciones y en nuestras iglesias en este tiempo, podríamos decir
mira, si hay algo que por donde yo no comenzaría, sería por la situación que estamos viviendo hoy en nuestro templo, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, pero ahí Dios puede darnos un comienzo no elegido, que nos haga avisorar horizontes que por nosotros mismos nunca hubiésemos buscado, que nos haga abrir abanicos de posibilidades que desde ese lugar y desde esa coyuntura, que si fuese por nosotros hubiésemos pretendido que la experiencia haya pasado por otro lado y no que estemos allí. Será una gran oportunidad de que ese nuevo comienzo no elegido sea parte de lo que implique el disfrutar o el vivir o el reconocer una vida de plenitud y de gozo. Y me parece que los comienzos no elegidos nos ayudan mucho a lo que tiene que ver con la madurez, ¿sí? Porque una de las columnas vertebrales de todo lo que hemos ido conversando en estas 8 semanas, de lo que hemos ido leyendo, de lo que hemos ido escuchando, de lo que hemos ido interactuando, de lo que hemos ido generando a través de los videos de presentación, de los textos y de las entrevistas, tiene que ver con esto, con el tema de la madurez y cómo los comienzos no elegidos también nos ayudan a la madurez. Entendiendo que la madurez tiene que ver con una capacidad de sacarle provecho a las cosas de la vida y no quedarnos anclados en las amarguras que producen muchas cosas. Entendiendo que la madurez es poder animarse a seguir caminando por más que las cuestiones que hayamos vivido pareciera que no nos impulsan a seguir avanzando, como que nos detienen el camino. O aún la madurez implica tener el discernimiento para girar y dar movimientos a lo que nosotros creíamos que era por aquí y pasa a ser por otro lado. Entonces, digo, pensar en estos comienzos no elegidos, creo que es una buena oportunidad muchas veces para trabajar en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia, para ayudarlas a reconocer dónde están parados, dónde estamos parados, y si bien no hubiésemos elegido el lugar donde estamos parados para empezar algo diferente, tenemos la posibilidad de a partir de esa experiencia y de esa historia que tenemos, de esa narrativa histórica comunitaria y personal que tenemos, ¿qué nuevo Dios nos impulsa acá? Y quizás esto nos ayude a poner en valor cosas que nunca habíamos puesto en valor, a poner en perspectiva cosas que antes no hubiésemos puesto en perspectiva. Empezar a desarrollar gestos, talentos, habilidades, dones, que quizás no lo hubiésemos pensado si hubiese andado el camino desde otro lugar. Pero como estos comienzos no elegidos de alguna manera nos confrontan, porque es algo no elegido, también implica este proceso de readaptarnos y de reacomodarnos sin perder lo esencial y sin amoldarnos a los tiempos presentes. Por eso, pensar en los comienzos no elegidos es tener la capacidad de soltar y de no controlar. El ser humano tiene, por esencia, la necesidad de tener todo bajo control, ¿sí? Porque genera desde ese lugar seguridades. Seguridades que en el fondo son falsas, porque no hay nadie ni nada
en términos personales, en términos comunitarios, puede tener todo bajo control. Siempre se escapan las cosas. Pero tenemos una imaginación omnipotente, creernos que todo lo podemos, ¿sí? Y creemos que podemos tener el control de todo. Entonces los comienzos no elegidos de alguna manera nos hacen develar aquello que ya sabíamos y no queríamos reconocer, que no podemos controlarlo todo. Y aprender a soltar implica empezar a dejarse mover en la vida personal y en la vida comunitaria con otro viento, con otro soplo, de otra manera. Por eso, el vivir con la plenitud de gozo no significa que todo va a estar en el ámbito de la seguridad. Vivir con la plenitud de gozo significa que cada vez más aprendemos a vivir en la incertidumbre con algunas certezas. Y las incertidumbres, ¿sí? Lo único que pueden hacer mella en nosotros es para clarificar mejor las grandes certezas. Y quien tenga muchas certezas va a tener muchos controles. El que tenga menos certezas es porque ya ha soltado muchas cosas, ¿sí? Y las certezas son, creo, cada uno hará su propia lista de esas certezas, pero en mi caso quizás la más valiosa e importante es creer en ese Cristo que dio su vida por mí, que resucitó, que está junto a mí mediante su Espíritu y que quiere lo mejor de mi vida y lo mejor de la vida de la humanidad. Creer que aunque tenga situaciones complejas y difíciles, Dios me sigue acompañando y lo que estoy seguro que Él se duele conmigo y tiene compasión conmigo y aún es capaz de en algunas instancias hacer milagros poderosos, maravillosos, aunque hacerlo. Que Dios la tenemos que esperar para alcanzar aquella plenitud total del reino. Creer que el amor que viene de Dios realmente es transformador de mi vida y realmente me puede acercar para bendecir a todas las personas. Creer que Dios hizo la vida de los demás y toda la creación para que yo pueda, junto con los demás, juntos con las demás, disfrutar, alegrarme, gozarme. Digo, algunas de las cuestiones que hacen que mi vida tenga sentido en esa certeza, más allá de las incertidumbres permanentes que convivo, que lucho, que atravieso. Y junto con Richard Foster, pensando en de alabanza a la disciplina, que planteaba estos 4 puntos que me parece que son interesantes, por lo menos como proceso en ese caminar del gozo, en ese caminar de esa plenitud, ¿no? El tema de la obediencia, que es un tema para nuestro oído complejo por todo lo que tiene en nuestro contexto histórico y social, pero siempre traduzco el tema de obediencia en un sentido de aprender a escuchar la voz del Espíritu, y entonces me relaja mucho esa palabra de obediencia y me pone en un lugar más confiado, ¿sí? Caminar con discernimiento, caminar escuchando esa voz del Espíritu, obediencia.
es caminar escuchando. Escuchando con todos nuestros sentidos, escuchando con nuestro espíritu, escuchando con discernimiento de los consejos que otras personas cercanas nos dan, escuchar junto con la comunidad, atreviéndonos a discernir juntos los tiempos que vivimos y las prácticas necesarias que necesitamos fortalecer en la vida interior y en la vida exterior. El tema de la compasión, no hay posibilidades de esta plenitud de gozo si no tenemos en cuenta el relacionamiento, la vinculación, el otro, la otra, el prójimo. ¿Sí? ¿Sí? Conectarse con la humanidad. La compasión nos conecta con la humanidad del otro, de la otra y de nosotros mismos. La compasión nos conecta con nosotros mismos también, porque nos mueve desde lo más profundo de nuestras entrañas la compasión. Por lo tanto, la compasión nos conecta con los demás, pero es lo que también nos ayuda a reconocernos humanos, ¿no? A reconocer esta finitud del ser humano. Y en esta dinámica de edificar el gozo en nuestra vida, el tema del servicio. El servicio es el gesto de humildad y humillación del ser humano hacia los demás. ¿Sí? El servicio no es igual que esclavitud, ¿no? La esclavitud hay alguien que oprime, el servicio hay alguien que da. Si el servicio, en la esclavitud hay alguien oprimido, en el servicio hay alguien que da. Es decir, la esclavitud necesita de un amo que oprima. El servicio es un acto de voluntad propia. Juan 10, no me acuerdo bien qué versículo, pero pueden releerlo, cuando Jesús dice, a mí nadie me quitó la vida, yo lo vengo a dar. Esta capacidad de dádiva, de servicio de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Esta capacidad de, alguien cree que me está arrebatando algo, pero no, si yo se lo vengo a dar. Le sacó la mejor arma a los religiosos, al enemigo, ¿sí? Ah, tengo el botín. No, usted no tiene ningún botín. Usted tiene ese botín porque yo se lo estoy dando. Por lo tanto, no hay ninguna ganancia en ustedes si no fuese que yo se lo estoy dando. Bueno, esto me parece precioso para la vida. Uno entiende que cuando a veces hay gente que se ha sentido que le han arrancado vidas, situaciones, pero cuando uno sabe que lo ha dado con este gesto de compasión amorosa, en obediencia a ese soplo del Espíritu que va guiando la vida, sabe que nadie me ha quitado nada porque yo lo vengo a dar. Bueno, esto para mí termina siendo como una Juan 10:18, gracias Sergio, ¿sí? Justamente allí, ¿no? Uno viene a dar. Y creo que la plenitud de vida y de gozo no nos encierra en nosotros para nada, al contrario, de gracia recibimos, de gracia daremos, y al contrario, nos ofrece que demos. Y por eso puede brotar el contentamiento, la gratitud en nuestra vida. Reconocer todo lo bueno que hay, que tenemos, que valemos, que somos, en términos colectivos y personales. ¿Sí? Este movimiento que edifica el gozo, la obediencia, la compasión, el servicio y la gratitud nos recuerda este tema de la humildad, este sentido de humbus, ¿no? Y
quizás en la experiencia de ustedes no ha sido así, lo que voy a decir ahora, pero el mejor humus, ustedes saben cómo se produce. Ustedes saben lo que es el humus, sí, que se utiliza para abonar la Compost, tierra. lombriz, caca de lombrices. Sí. Exactamente, ¿sí? Y el mejor humus es del doble estiércol, dice, de la doble caca, de la caca del conejo, ¿sí? Que se le tira y se le pone las lombrices. Hay un humus muy especial que tiene mucho valor, que es la caca del conejo. Las bolitas, ¿vieron la caquita del conejo, esas bolitas? Sí, con lombrices. Y entonces la lombriz come esa caca, a su vez hace su propia caca, y ese humus que hace esa lombriz, tal cual lo dijo Raúl, el mejor estiércol, el mejor humus. El mejor humus sale de una doble caca, digamos. Y esto de la humildad y humus y humanidad se unen muy fácilmente, esta familia de palabras. Y en verdad que, digo, no debe ser el caso de ustedes, pero muchas veces encontramos comunidades y personas que se creen estiércol, cacas. Y ahí una vez más podemos comienzos no elegidos. Y desde esos comienzos no elegidos terminan siendo grandes nutrientes para nuevas esperanzas, para nuevas plantaciones, para nuevas flores. No sé cómo es, no desconozco su experiencia en lo particular en ustedes, pero vivimos en una sociedad que, aunque se reconoce y progresa exitista, en realidad por dentro pasan fuertes dolores, fragilidades y angustias, que tienen una cara externa personal o comunitaria, como todo está bien, pero en realidad muchas veces por dentro se sienten estiércol, caca, basura. Y desde y cuando pensamos sobre la plenitud de gozo, ¿sí? Ese puede ser un comienzo no elegido de alto valor. Bueno, estas situaciones justamente de abuso, de violencia, ¿sí? Muchas veces una persona que es abusada vive como esta doble sensación, ¿no? Que se siente poca cosa y además hay otros que aprovechan esa situación y la hacen sentir menos de lo que es. ¿Sí? No estoy haciendo una reducción de lo que implica esto, solamente ni me animaré a decir que una pincelada, es alguito más de lo que implica el tema del abuso y la violencia, digamos, ¿no? Ni siquiera una pincelada, digamos. Pero es así. Y en nuestras comunidades y en nuestras vidas, alrededor de nuestra vida, encontramos muchas personas que se sienten a estiércol, pero están ahí de nuevos comienzos, no elegidos. Quizás no haya sido. ¿Quién quiere empezar desde el lado de la estiércol? Un nuevo comienzo. ¿Quién quiere empezar del lado de la caca? Un nuevo comienzo. ¿Sí? Pero esos nuevos comienzos pueden traer nuevas esperanzas. Y entonces, me veo tentado a decir, entonces nuestras comunidades
que muchas de las que participamos, los que estamos en esta clase, se ven abatidas, desmejoradas, eh, encerradas muchas veces en sí mismo, en sí misma, ¿no será esta una gran noticia que tenemos? Que aun cuando estemos como estiércol o como caca, aun cuando estemos como basura, podemos transformarlo, podemos transformar un nuevo comienzo no elegido en ese humo que es nutriente de nuevas esperanzas, no para ahora sentirnos mejor, sino para compartir y atraer a otros a esta vida plena y abundante. Es decir, cómo ese testimonio de fe pasa a ser una proclamación activa de nuestra fe, integral de nuestra fe, donde no solamente queden palabras bonitas y un discurso agradable, sino que queden en acciones que van acompañando, ayudando, sosteniendo la vida de otras y de otros para que puedan ser junto con nosotros y junto con Jesús caminantes de este nuevo camino. Por eso, de alguna manera, la santificación nos ayuda a ser mejores humanos, no más dioses. El camino de la santificación, que tiene que ver con este paso de la gracia desde nuestra teología wesleyana, ¿sí?, nos ayuda a ser mejores humanos. ¿Qué es lo que Dios creó? Dios no creó semidioses o pequeños dioses, como hemos escuchado quizás en otras, déjenme decir así, liturgias espirituales, ¿sí? Mejores humos, exactamente. Casi provocado de la caca de la caca. Y este camino de santificación es esa transformación continua de Dios sobre nuestra vida, ¿sí?, para ser perfecto como Dios es perfecto, ¿sí? Este texto del Evangelio, ¿no? Sean perfectos como mi Padre es perfecto, ¿no? Ha traído a veces mucha discusión innecesaria, porque cuando uno lee el contexto y lee el texto original, claramente habla de plenitud, ¿sí? Sean plenamente humanos como Dios es plenamente Dios. Eso está diciendo el texto. Sean plenamente humanos como Dios es plenamente Dios. Dios lo que nos llama es la plenitud humana, no la plenitud de Dios. O mejor dicho, la transformación que Dios hace en nuestra vida es para que podamos ser plenamente humanos. Y antes de seguir con la segunda parte de esta charla, abro un poquito el juego para escuchar algunas resonancias Una de lo que... consulta nomás. Vos hablaste de 3 partes, dijiste que eran 4 de Foster. El cuarto es el juego, que tiene que ver con esto, tal vez, ¿no? La creatividad, la celebración, fiestas populares, puse. ¿Puede ser eso? Bien, en O realidad en gratitudes, pero gratitud. lo podés llevar como algo celebrativo también, si Claro. podríamos ponerle un símil de celebrativo, celebrar todo lo valioso que Dios ha hecho con nosotros y con nuestro prójimo, con la creación. Sí, ese sería el cuarto. ¿Algunas resonancias que quieran compartir? Bueno, en relación al autor que acaba de mencionar, Raúl, me pareció como que él, para hablar de esta cuestión del gozo o de la finalidad del gozo, es como que había un camino y nombra mucho la palabra disciplina, ¿no? Y es como que hay como, me hace pensar en esto de que en el orden hay bendición, y creo que lo dice en el texto, en algún párrafo,
Y cuando habla Elba Somoza, es descontracturada totalmente la visión que ella tiene de lo que sería la plenitud y la integralidad con la cual uno articula la vida, la realidad y lo que en este momento me está sucediendo. Entonces, hay una vida como una receta, para mí, ¿no? Es un juicio. Y tal vez las palabras de ella son tan inspiradoras. Sería así, es una persona que salió de un cáncer, cuenta que tiene una situación que si ella hubiese elegido, tal vez nunca, Perdón, nunca pero lo pensaba. Alicia, Pero... ¿soy yo o no se escucha casi nada? Va, yo no escucho. A ver, ahora se me escucha. Bajito. Yo escucho bien. Ah. Yo tuve que subir un poquito mi audio para poder escucharlo mejor, pero lo estoy escuchando mejor. Quizás, fíjate, Pepo, si subiendo un poquito tu recepción. A ver, continúa, Alice. Sí, era como que polarizada ahí la visión que tenía este teórico, ¿no? Y la, digamos, la reflexión que hace Elba Somoza, ¿no? Por otro lado, hay un punto que los otros dos autores que tienen esos nombres raros, cuando plantean el tema de la humildad, como un sentido que vos recién decías, que tenía que ver con un tipo de humillación, pero no la humillación que te pone en situación de domesticación, sino ser humildes para poder acompañar a otros y a otras. Y eso también es el abordaje pastoral. Creo que este autor que está entre ellos dos hace más como una invitación a que aquel que pueda acompañar a otros y a otras contemple todos estos factores que circulan alrededor y que dentro de ellos también están esas cuestiones que son muy humanas, porque los nombra con la palabra dice la humanidad, y a veces cuando hablamos con Ángel le digo, bueno, me conformo con ser más humana, menos cristiana. Creo que estos dos autores centralizan en eso, en actividades muy humanas que creo que son necesarias para poder acompañar a otros. Pero Elba Somoza dice, si yo no hubiese tenido estas experiencias, o sea, lo que escucho detrás del relato de ella es, tengo experiencias tan dolorosas que me permiten tener una visión distinta de un Dios que no es el Dios que se lo presenta en otros lugares, sino es un Dios vivo, un Dios que hay que saber también desde qué lugar miramos a Dios. Me hacía pensar en una experiencia personal que he tenido en estos últimos 2 meses. Mientras estaba rindiendo los 3 finales del trimestre pasado, mi hijo hacía 2 días que estaba internado en una clínica de salud mental. Ha sido muy difícil para mí cursar este segundo bimestre. Ahora que terminé, que ya presenté el último trabajo, Fabián, puedo decirlo. Me preocupaba porque yo siento un fuerte llamado a poder estar con otros y compartir mi vida. Y también creo que la formación, que es una de las cuestiones que planteaba uno de los autores, no recuerdo bien en este momento, también son necesarias porque uno aprende con la práctica. Pero la invitación de aprender desde el dolor en este último tiempo, no desde el lugar de un Dios castigador, sino que esta es la realidad que también me tocó vivir. Ver internado a mi hijo, acompañarlo y rendir, y cursar, estando al lado de él. Él sigue en este momento internado con una prealta, enseguida lo tengo que llevar mucho mejor. Pero he visto lo que dice Elba Somoza. Aprendí a reiniciarme frente a las dificultades, y si no hubiese sido de la fe que tengo en Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no, creo que no hubiese aguantado lo que veía, lo que tenía que estar,
los días que no podían ir al baño, estuve días que no podía ir al baño desde la mañana hasta la noche. Entonces, a veces uno piensa, esto de servir al prójimo, la sensibilidad también aparece cuando aprendemos a realizarnos frente a las dificultades que nosotros tenemos. Y bueno, este cursado a mí me ha animado, a veces me podía conectar sin cámara, pero me animaba y no me victimizaba. Me animaba porque sentía que era lo que podía dar en este momento. Y es así también en nuestra comunidad. Lo que podemos dar en el momento que es lo que tenemos. Pero sí hay una invitación amorosa, empática, en la cual aprender a amar también estas situaciones en las cuales aprendemos. Así que bueno, lo quería compartir porque como estamos terminando el cursado, he disfrutado mucho con ustedes. También son mi comunidad. Gracias. Muy valioso animarte a compartir cosas difíciles de la vida personal y agradezco tu apertura de corazón. Y qué bueno que de alguna manera esto que es parte de un proceso de estudio también sea parte de un proceso de animación y quizás en algún sentido también de sanidad para nuestra vida. Me alegra enormemente. Así que gracias, Ali. ¿Alguien más quiere decir algo más? Si no, permítanme como la segunda parte de lo que quería compartir en esta última clase, que tiene que ver que, al menos en mi concepción, ¿sí? la plenitud del gozo tiene que ver con el shalom, ¿sí? Con toda la dimensión bíblica, teológica, histórica que tiene la palabra shalom, que ya la vamos a ir, que la hemos conversado y que la vuelvo justamente a traer ahora. ¿Sí? Pero especialmente porque entiendo que es la finalidad de la vida humana en Dios, ese shalom. Los griegos plantean fuertemente, digamos, que el final o la búsqueda del ser humano es la felicidad, ¿no? Por lo menos los filósofos más tradicionales, digamos, sea tanto del lado de Sócrates o de Aristóteles, digamos, ¿no? La finalidad del ser humano está esta búsqueda de la felicidad. Yo más bien creo que la finalidad del ser humano es el shalom, esta plenitud que implica el shalom. No descarto que en ese shalom haya felicidad, pero digo, la felicidad al lado del shalom, creo que bíblicamente y teológicamente Dios no nos llama a ser en ese sentido que busquemos la felicidad. Sí, quizás en esa línea, por ahí entendía yo el gozo, por un lado, bueno, bíblicamente, sí, tal cual, pero cómo funciona, ¿no? Un don, se lee la literatura, pero no sé si no es una satisfacción profunda, una satisfacción de un deseo, de esas cosas que uno conoce o no conoce de uno. No sé si opera por ese lado. A mí me parece que puede ser eso, te lo digo con dudas. En el sentido de en que Pablo hablaba cuando decía que el Espíritu oraba cuando uno no sabía cómo, con gemidos. Bueno, hay cosas que uno que Dios produce en uno. Y a mí me atrae mucho conflicto, eso. No conflicto, me trae mucha paz también, pero
no sé cuándo es él, cuándo soy yo. Bueno, cuando soy yo me doy cuenta a veces, pero a veces en las cosas buenas es difícil distinguirlo. Y esa presencia de él tiene que ver con eso, me parece, con la satisfacción que quizás asociando a lo que dice Alicia, yo claro, salve la distancia, estoy acompañando a mi madre, la traje a vivir acá en un momento también, que no es terminal, pero tuvo sus angustias similares por vejez, también con delirios y cosas por el estilo, angustias innecesarias, excesivas. Hay un punto en que uno ya es más fácil vivirlo con personas adultas, quizás, pero que ya tiene se siente satisfecho de lo que hizo. Y a pesar de estar aguantando el pis, puede sentir paz. Digamos, a pesar de transitar situaciones dolorosas, puede estar en paz, que hizo todo lo posible, ¿no? Que hizo su tarea. Bueno, esto último que vos decís, Raúl, es como yo interpreto más la experiencia del gozo. Por eso que hablo del shalom, ¿no? Para mí la experiencia del gozo tiene que ver con esa paz que no tiene que ver con lo que uno hace o no hace, no tiene que ver con lo que uno es o no es, no tiene que ver con los logros que tengo o no tuve, no tiene que ver ni siquiera con las circunstancias, sino que tengo esa serenidad interna, y no porque todo me rebale, sino porque puedo caminar por todas esas circunstancias, no siendo insensible que nada me conmueve, conmoviéndome absolutamente hasta lo más íntimo de mi ser, pero teniendo una certeza de que esto no es lo último. Esto no es el final. Acá no se acaba todo. Y no es una experiencia alienante donde me enajeno de la realidad, sino que aún comprometido en esta realidad y aún sabiendo de las impotencias en medio de los tiempos que vivimos, puedo lograr tener esa serenidad, esa paz, porque sé que esta no es la historia final, que este es un capítulo dentro de la historia final, en mi vida y en la vida colectiva y social. Y esto, ¿sí?, hace que mi manera de interpretar mi vida y de interpretar las situaciones, los lentes con que leo la realidad, estén lejos del pesimismo, estén lejos del optimista y se ponga del lado del esperanzador, que no es lo mismo que optimista. El optimista, bueno, no voy a hablar del optimista, para no distraer mucho hacia dónde voy, ¿sí? Porque el esperanzador, el que tiene esperanza, la construye, como decíamos la otra vez, sobre las desesperanzas. Construye esperanza sobre lo que pareciera que no da más, ¿sí?, para poner la esperanza en aquel que dio y da su vida. Por eso insisto en esta palabra serenidad. Hay una serenidad para vivir. Esto no significa que esté caminando siempre muy lento en todo, se mueva. No estoy hablando en ese término de serenidad, sino que hay una serenidad interna que puede estar en los huracanes más profundos y estar justo en el ojo de la tormenta, donde el huracán pareciera que no está sometiendo absolutamente nada. Por lo tanto, esta invitación de esta plenitud de gozo a través del Shalom es nuevamente recrear esa armonía serena con Dios,
con mi prójimo, con uno mismo, con la naturaleza, con todo lo creado. Me gustaría decir más con el cosmos, ¿sí? Y no lo digo en términos de otras espiritualidades, sino centrado claramente en que nuestro Dios creador creó todo el cosmos, ¿sí? De hecho, que la palabra cosmos está más de una vez en la Biblia, en los textos originales en el Nuevo Testamento, del griego. Entendiendo el cosmos como esa creación de Dios. Y siendo parte serena también con esa creación de Dios. ¿Sí? Por eso, esto que vos decías de los pueblos originarios, sí, los civilizados no tenemos con la creación de Dios. A mí no me sale decir en términos de fe, la Pachamama o la Madre Tierra en términos de fe. Digo, ¿no? Sí, entiendo que la Tierra es parte de la creación de Dios, ¿sí? Pero los pueblos originarios han logrado tener una vinculación, una armonía, una serenidad con el cosmos, con lo creado, ¿sí? Que aquellos que hemos construido ciudades no hemos logrado. De la misma magnitud, hemos logrado otras cosas. Por eso, este sentido de plenitud, de gozo, del shalom, de alguna manera también nos muestra un estilo de vida a vivir. Somos llamados a ser pacificadores por este mismo shalom. La plenitud de gozo nos impulsa a ser pacificadores. Mostrar ese shalom en nuestra vida. Pacificadores. Esta misma paz de Dios nos lleva a mostrar esa paz a otros, ser pacificadores. ¿Sí? Y esto de ser pacificadores, pensaba en algunas cuestiones, ¿no? La importancia que tiene educar por la paz o para la paz. En términos general y transversales, no solamente en lo formal de primario, secundario y universidad, sino comunidades que sean educadoras de la paz, del shalom. Lo que implica la justicia social por la paz, la justicia social y la paz, ¿sí? La vinculación profunda que hay bíblicamente, ya lo sabemos, ¿sí? Entre la paz y la justicia. El ingrediente dentro de la salud vinculado a la paz. Pacificadores dentro de la salud, entendiendo la salud de una forma holística, emocional, espiritual, física. Y construir comunidades que estén sustentadas en la paz, en el shalom. Somos llamados a ser pacificadores. Creo que como fruto de nuestra madurez, el testimonio que daremos sería esto, ¿no? Ser pacificadores. Y vuelvo a lo que mencionábamos en la primera parte de la clase. La humildad. Para ser pacificadores necesitamos reconectarnos con ese humus, pero también para ser pacificadores necesitamos ser parte de esa armonía serena, por lo tanto somos reconciliadores. El Ministerio de Reconciliación, en todo el sentido integral de la palabra reconciliación. No solamente reconciliar con Dios, sino con toda la dimensión de la paz, del shalom, con uno mismo, con los demás, con la creación, con el cosmos. Es decir, pacificadores que se nutren de la humildad y que tienen este espíritu de reconciliar porque muestran y ven un futuro mejor.
no en términos ideales, no meramente en términos de ideario, hay un futuro mejor, sino porque son constructores desde la humildad y la reconciliación de ese futuro mejor que a cada paso se va construyendo. No es meramente un futuro escatológico, ¿sí? En términos de futuro escatológico, ¿sí? Sino ese futuro que vamos construyendo a partir de la humildad y la reconciliación como testigos pacificadores de la plenitud de gozo que viene de Dios. Y entonces, como para ir cerrando esta clase, desarrollo personal y fe. Como verán, estamos en proceso. Como verán, estamos lejos de haber sido terminado este proceso. Como verán, a todos, a todas, nos faltan pasos para dar. Por eso disfrutemos del camino, no de la meta, meramente. Disfrutemos de ese paisaje que se va armando en la medida que caminamos. Y no estemos enceguecidos mirando solamente la llegada a la meta, porque vamos a perder lo valioso que hay en medio de ese camino alrededor nuestro. Y entonces ya no quedamos, quizás si disfrutamos de ese camino y de esas viñetas y de esas imágenes y de esos paisajes que se van armando alrededor nuestro, seguramente no quedaremos atrapados a los pasados, ni quedaremos prendidos a los futuros, sino que podremos aprovechar el aquí y ahora, el presente, que es el mejor momento para vivir. Claramente es un juego de palabras, no hay otro momento para vivir que el aquí y ahora. ¿Sí? Pero nosotros nos damos cuenta y muchas veces quedamos viviendo el pasado, o muchas veces quedamos viviendo el futuro. Pero el mejor momento, el único momento para vivir, es este. ¿Cuántas cosas podemos aprovechar desde esta plenitud de gozo? Desde este shalom, desde este proceso de madurez y santificación para ser plenamente humanos, mientras vamos reconociendo a Dios plenamente Dios. Me gustaría, para cerrar, literalmente que una, dos o tres palabritas, si no logran hacerla en una sola, que nos regalemos unos a otros de lo que ha sido este proceso en esta materia. Para ustedes, y que de alguna manera al compartirlo nos estamos regalando esa posibilidad. En una palabrita, dos, y si no me alcanza con dos palabritas, tres. No, pretendo que no hagamos discursos, sino que nos podamos llevar esos pequeños regalitos unos con otros, unas con otras. ¿Les parece? Hablaba mejor, Sergio. El tono de la voz, la frecuencia, los modos de decir, también son parte del contenido de esas palabras. Pepo. Sí, un poco creo que la palabra que me surge es aprendizaje. Dejar eso mismo que decías, ¿no? Disfrutar el proceso de lo que uno va adquiriendo y puede ir implementando día a día, para hacerlo corto. Gracias, Pepo. Aprendizaje. Profundidad. Profundidad. Gracias, Johnny.
Yo le agregaría aprendizaje fraterno. O sea, creo que hubo mucho de lo que es fraterno, ¿no? De Ujú. esa hermandad para poder ir todos hacia adelante. Me Gracias, Ale. complementa el concepto. Gracias, Ale. Yo diría descubrimientos y hermandad. Gracias, María Luz. Evolución del proceso. Bien, gracias. Vengo atravesando, bueno, vengo con muchas complicaciones, yo me divorcié y vengo justamente atravesando dos juicios con la mamá de mis hijos, y bueno, me ha servido justamente en este proceso. Gracias, Walter, y que sea bien para los niños, para tu ex esposa y para vos, todo lo que se pueda lograr allí. Sergio. Sí, es difícil resumirlo en una sola palabra, ¿no? El tiempo, sí, el tiempo es una construcción humana. ¿Y qué es el tiempo comparado con la eternidad? Entonces esto me lleva a pensar como dijeron algunos de ustedes, ¿no? Reinventarnos, resiliencia, disfrutar. Yo creo que me quedaría con el disfrutar de la vida y del camino que me reste por delante. Quizás en relación a eso, a la fraternidad, contención, y esa contención que nos permite ser como somos. Ser como somos. Gracias. Hola, ¿Cómo estás, Karina? aquí yo siempre pongo yo apago todo porque no tengo buena señal, pero bueno, ahí parece que me escuchan. Te escuchamos bien, te escuchamos Ah, bien. qué bueno, qué bueno. Sí, no, para mí es más compañía, de sentido muy, muy compañía, muy comunidad, escucha. Creo que nos hemos escuchado, o los he escuchado, creo. Entonces, eso me deja. Muchas gracias, Karina, por compartir. Bueno. Hola, Karina. Hola. Lindo verte. ¿Hablas vos primero, compañera María Luz? No, habla tú, por favor. Me hace pensar en un movimiento. Es como un remolino esto que pasó, de ida y vuelta, de entrega y recibir. Creo que entregué y recibí, así que bueno, solamente gracias. Gracias, Ali. Sí, yo pensaba algo parecido, introspección, desafío, intercambio. ¿Te animás a sumarte, Ángel, o te pido mucho? No, está bien. A mí me impacta verla. Ángel ha sido un testigo privilegiado, un observador que mira muy atentamente y siempre son muy valiosos sus comentarios. Nos acompaña desde el principio, así que... Sí. Así que qué bueno. A mí me impacta siempre ver cómo Dios obra en la vulnerabilidad nuestra. Ese es el impacto fuerte que tengo. Gracias, Ángel. Para mí esta materia, y con ustedes en particular, ha sido una bella travesía. Esperaba los martes compartir con ustedes porque en verdad me han hecho sentir muy cómodo siempre y eso es valiosísimo para mí. Y seguramente esa comodidad me permite ir hablando casi sin cuidarme, con esta vulnerabilidad, porque sé que las palabras que voy diciendo van teniendo un buen alojo en sus vidas, digamos así, un buen alojamiento en sus vidas. Así que nuevamente muchísimas gracias.
Nos veremos en otros momentos, nos veremos en el examen, ahí tenemos que darle otra formalidad. Es así, parece un pequeño grupo, y la otra cuestión es que en próximos años estaremos también cruzando en algunas otras materias. Que la vida les siga siendo bella, que Dios los siga acompañando en estos procesos, que Jesús siga siendo esa compañía invalorable y que el Espíritu siga soplando cosas lindas y nuevas en sus vidas y en los lugares que ustedes están, comunidades de fe, territorios donde pisan, para que sean personas plenamente humanas llevando la pacificación que viene de Dios. Muchas gracias. Amén. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Abrazo a abrazos. todos. Chao. Abrazo grandote.